Estamos al aire. Bueno, gracias Laura. Buenas tardes para todos, para todas. Les damos de nuevo la bienvenida a esta sesión del aula abierta seccional Oriente, en el cual estamos trabajando la filosofía como forma de vida, aproximaciones teóricas y nuevas prácticas. Todavía seguimos en esta primera fase de esta aula abierta. Les recordamos que la primera fase consiste en esa parte de aproximaciones teóricas y que en las siguientes sesiones ya iremos llegando a esa segunda fase en la que trataremos de nuevas prácticas filosóficas y algunas herramientas muy específicas para lo que significa entonces llevar o traer al mundo y darle realidad concreta a esto de la filosofía como forma de vida. Hoy tenemos como invitado al profesor John Freddy Lenis Castaño con la conferencia titulada El ímpetu de la libertad a propósito de la ética cínica. El profesor John Freddy Lenis es doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, es magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia y licenciado en filosofía de la misma universidad. Sus áreas de especialización han sido hasta ahora ética, filosofía de la educación, hermenéutica, fenomenología, Foucault, genealogía, metodologías de investigación. Entre sus artículos y publicaciones están Ética del placer, culpa y felicidad en Epicuro, La soledad del héroe trágico, Dialéctica del castigo, Relativismo de la culpabilidad y Teleología del deseo. Algunas de sus publicaciones. Entonces, bueno, le doy la bienvenida al profesor John Freddy. También les recuerdo a todos y a todas a quienes están conectados aquí en Zoom que pueden hacer sus preguntas y sus comentarios a través del chat y a través de preguntas y respuestas. El profesor Andrés Hurtado y yo estaremos pendientes para leerlas luego al profesor y entonces que empiece la discusión. Y para quienes están en el Facebook pueden hacerlo a través de comentarios. Y bueno, entonces ahora sí, le doy la palabra al profesor John Freddy. Muchas gracias por estar aquí y escuchamos. Muchas gracias, Lili y Andrés, por la invitación. A Laura, pues, y al equipo de Arroba por hacer posible también estas conexiones tecnológicas. Bueno, yo hoy les voy a hablar de unos autores que a mí me tuvieron como enamorado y me han tenido enamorado durante mucho tiempo. A mí esos autores me llevó Foucault, la lectura del Coraje de la Verdad, que fue el último curso que Foucault dio pues en el Colegio de Francia antes de su muerte. Y ese texto, que tiene ese título tan hermoso, versa precisamente sobre los cínicos. Hay que advertir que el cinismo, la palabra cínico, en el sentido moderno que se le daba esa expresión, cogió como un sentido peyorativo, ¿cierto? Nosotros hoy en día entendemos que el cínico es el que hace el mal y no le importa, el que sabe que está actuando mal y no le importa, no le interesa. Entonces es una maldad como con conocimiento, pero sin moral, sin ética, ¿no? Bueno, y en cambio, en el cinismo antiguo, que es de los que yo les voy a hablar hoy, los cínicos antiguos, por el contrario, tenían un sentido de la ética muy fuerte, ¿cierto? Claro, alrededor de ellos, pues hay muchas anécdotas, relatos históricos, leyendas, géneros muy interesantes, algunos lo han llamado literatura serio-burlesca, pues por el estilo mismo de ellos, ¿cierto? Y quizás muchas de esas anécdotas o muchas de esas historias que se convirtieron en leyenda y en referente, digamos, de la ética antigua, quizás algunas cosas de esas no sabremos si realmente sucedieron en realidad, quizás no habrá manera. Y sin embargo, diría yo como que la importancia de esas anécdotas, de esas historias, son precisamente los significados que nos pueden transmitir hoy, ¿cierto? Lo que nos dan que pensar hoy en el sentido ético, moral y político. Bueno, yo les voy a compartir, yo hace el año pasado terminé este texto, es como un librito, ¿no? Que yo hice a partir de un proyecto de investigación, pues no lo han publicado como libro, yo lo envié, pues lo están evaluando, yo lo envié pues como evaluación para ascenso en el escalafón y es un texto, a mí todavía me gusta, ¿cierto? Porque ustedes saben que uno a veces escribe un texto y con el tiempo quiere como cambiarle cosas, yo lo estoy como revisando nuevamente para esta charla y creo que pues todavía me gusta, ¿no? Todavía lo disfruto mucho. Entonces lo que se me ocurre es como compartirles como algunos pasajes de ese libro, pues, de ese texto y comentar algunas cosas.
Pues no tengo la obsesión de leer pues un capítulo completo, leer el libro pues menos, ese librito que como de 100 páginas más o menos, tiene 5 capítulos. Mi interés es más bien como presentarles un poco estos autores y autoras. Ahí también había cínicas, había una, por ejemplo, una muy interesante, Hiparquia, que se casó con Crates y fue, yo diría, como de las primeras feministas de Occidente, ¿cierto? Un personaje muy interesante. Entonces mi interés es como presentarles un poco esta corriente a raíz de un tema en particular, ya les voy a decir cuál es, y como provocarles como el interés, más bien que ustedes se acerquen, lean sobre estos autores. Y, les voy a entonces a compartir acá en pantalla el texto que les estoy hablando. Ahí lo están viendo bien, ¿cierto? Sí, dice John Frey. Ok. Este librito, este texto, yo se lo dediqué a mi mamá. Ahí le puse, ¿cierto? A mi madre, maestra de la vida sencilla y la alegre conversación, porque yo, pues cuando leía a los cínicos y escribía sobre ellos, yo sentía que había muchas cosas como de esa vida sencilla que yo he aprendido pues con mi mamá y como esa alegría también de la vida, en esa vida sencilla, que son muy como del espíritu cínico, ¿cierto? Entonces yo quise dedicarle ese texto a ella y aprovecho pues también para dedicarle esta conferencia a ella y en como por esa pequeña frasecita que escribí ahí. Este texto yo lo denominé El ímpetu de la libertad, una ética cínica para nuestra época. Y entonces quiero compartirle la introducción. Esta es la tabla de contenido. Ahí entonces está la introducción, el primer capítulo que se llama El eje ético del cinismo antiguo. El segundo se llama Materialismo cínico, desprendimiento e independencia. El tercero se llama Subjetivación, alteridad y diferenciación ética, a propósito de la relación psicagógica. El cuarto se llama Existencia crítica y verdad. El quinto se llama Cinismo y sociedad. Y la conclusión se llama Cinismo y ética de la crítica. Yo hoy me quiero concentrar específicamente en el quinto capítulo de Cinismo y sociedad. Estos primeros, los otros cuatro, pues, este primero, el del eje ético del cinismo, tiene que ver con el asunto de, para algunos intérpretes, lo clave como el eje o la columna vertebral del cinismo antiguo es la relación entre physis y nomos, ¿cierto? Entre naturaleza y ley o norma. Y sin embargo, yo creo que quizás realmente lo que media, pues es un poco mi interpretación, esa relación entre la naturaleza y la ley es precisamente lo ético, ¿cierto? Y en ese sentido, la ética se constituye como en la columna vertebral, a mi modo de ver, de ese cinismo. El segundo capítulo tiene que ver con el asunto, un asunto muy, pues muy complicado y muy interesante en el cinismo antiguo, y es el desprendimiento de lo material, es decir, es como el minimalismo, para decirlo en términos más contemporáneos, más de la usanza actual, ese minimalismo material, ¿cierto? Ellos tenían una relación con lo material, con la naturaleza, con las necesidades, con los deseos, si ustedes quieren, minimalista, ¿cierto? Porque para ellos eso le daba a uno independencia, es decir, cuando uno tiene una ambición muy grande, ¿cierto? Quiere muchas cosas o cree que necesita muchas cosas, riquezas, etcétera. Para ellos eso era un riesgo porque uno podía volverse adulador, ¿cierto? Y corrupto al mismo tiempo. Entonces, para ellos, el sentido de la libertad era muy fundamental, ¿cierto? Para ellos, quizás más importante que las riquezas mismas era la libertad, ¿cierto? No sentirse dependientes de cosas superfluas, ¿cierto? Es decir, depender lo menos posible. Y era un principio muy propio de esa época. Estamos hablando pues de mediados del siglo quinto, cuarto, etcétera. O sea, había como una cantidad ahí de cínicos. También en Sócrates hay un cierto cinismo, ¿cierto? Hay algunos encuentros entre algunos cínicos y Platón, etcétera, ¿cierto? Hay una cantidad ahí como en el contexto greco-romano con los epicúreos, los estoicos, los escépticos, etcétera. Aristóteles también fue pues conocedor del cinismo. Y quiero decir, en ese contexto era, por ejemplo, muy importante
esa diferencia entre lo voluntario y lo involuntario, ¿cierto? Entre lo que depende de sí y lo que no está en las propias manos. Eso es muy interesante porque también es un principio de autodeterminación, ¿cierto? Es decir, yo no puedo transformar aquello que no depende de mí. Y en ese sentido, como que lo que corresponde propiamente a la voluntad tiene que ver con aquello que está realmente en mis manos cambiar o moldear, ¿cierto? Y bueno, el tercer capítulo tiene que ver con el asunto de cómo es que los sujetos se convierten en cínicos, de cierta manera, ¿no? Cómo acontece ese sentido ético de la crítica. Había un concepto para ellos muy importante, que era la parresía, que significa franqueza, ¿cierto? El valor de decir la verdad. Por eso ese último curso de Foucault, que es sobre los cínicos, se llama El coraje de la verdad. Y digo, en este tercer capítulo me interesó rastrear las relaciones psicagógicas o relaciones parresiásticas, ¿cierto? Para el cínico era muy importante la recepción de su pregunta, de su crítica, de su diatriba, de su diálogo. Es decir, para el cínico, la crítica y la verdad acontecían era en un contexto de relaciones intersubjetivas y sociales. Entonces, eso es muy interesante porque aparecía algo que se denomina psicagogía, que tiene una cierta diferencia con la pedagogía, y es porque la psicagogía tiene como objetivo central la transformación del modo de ser de los sujetos, ¿cierto? La pedagogía uno podría decir que se podría quedar en una transmisión de información, por ejemplo, ¿cierto? O en una educación técnica, en cierto sentido, ¿no? Pero la psicagogía tenía como esa intencionalidad transformadora del carácter, de la forma de ser. Entonces, esa transformación de la subjetividad que tenía que ver entonces con el otro, con el ejercicio de la crítica, la parresía, del pacto parresiástico, es decir, de yo decirle la verdad al otro, la crítica al otro, pero estar dispuesto también a escuchar lo que el otro me tiene que decir, ¿cierto? A dejarme interpelar. Eso hacía pues de la ética cínica una ética también dialógica. Y entonces el cuarto capítulo yo lo dediqué a ese tema de la relación entre la existencia, la crítica y la verdad. Hay un principio cínico muy importante que tiene que ver también con el espíritu de esta aula abierta de la filosofía como forma de vida, es el hecho de que para los cínicos la coherencia entre teoría y praxis era fundamental. Es decir, para ellos incluso realmente lo que atestiguaba la ética eran los actos, ¿cierto? Para ellos no confiaban plenamente en que el discurso, las palabras fueran suficientes, las teorías, para dar cuenta de una ética, ¿cierto? Para ellos la ética tenía que ser vivida, encarnada. Y en ese sentido era un asunto de la existencia, de la experiencia. Y entonces en el quinto capítulo yo dejé ahí el tema de la sociedad porque, digamos, en esa especie, ese personaje como tan curioso, tan rebelde, tan contestatario que era el cínico, para algunos críticos había unas éticas de la antigüedad que podrían derivarse como en un cierto individualismo, ¿cierto? Como una especie de preocupación fundamentalmente por la vida propia, por esa estética de la existencia entendida también como un cuidado de sí. Y para algunos intérpretes eso tenía el riesgo de convertirse como una especie de solipsismo, ¿cierto? Y mi lectura va en otro sentido, mi lectura va en el sentido de que la ética cínica tenía sentido también como crítica, era porque se daba en el contexto de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, toda esa crítica que ellos hacían a los falsos valores, ¿cierto? A la fama, el afán de riqueza, la vanagloria, el orgullo, etcétera. Todas esas cosas que ellos criticaban, pues adquiría también, digamos, sentido a la crítica, siempre y cuando se pregonara también en la sociedad, ¿cierto? Ok, bueno, y al final, la conclusión, yo lo que hice fue escribir sobre en qué sentido el cinismo se convierte también en una ética de la crítica, ¿cierto? Foucault llega a decir que quizás los cínicos representan como una primera ilustración, ¿cierto? Ustedes saben que con Kant y su maravilloso texto sobre la ilustración, pues Butler y muchos autores han desarrollado todo este problema de qué significa la crítica, ¿cierto? Pues de hecho también la Escuela de Frankfurt
se reconoce, ¿cierto?, en las corrientes filosóficas como teoría crítica. Y entonces la crítica se convertía también en una especie de eje vertebral de esa ética cínica. Voy entonces a leerles y a comentarles la introducción para pasar entonces al quinto capítulo. Yo voy entonces a hablar hasta las 4. Pues fue la instrucción también que le recibí de Andrés y de Lili. Y entonces ya a las 4 entiendo que abrimos como las preguntas, los comentarios, etc. Empiezo esta introducción con 2 epígrafes, uno de Luciano citado por Pajón y otro de Séneca citado por Foucault. Dice Luciano, respecto a la historia entre Diógenes cuando fueron a comprarlo como esclavo. Le dice el comprador a Diógenes, alabo tu causa, pero ¿qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Qué oficio has aprendido? Y entonces Diógenes le respondió, soy artesano de la libertad humana, médico de las pasiones, profeta de la verdad y de la franqueza. Y Séneca, Foucault cita esta frase de Séneca. Si fuera posible, preferiría mostrar mis pensamientos antes que expresarlos. Mostrar el pensamiento en vez de hablar. ¿Cuál es el principal rasgo del cinismo antiguo? ¿En qué medida su originalidad se enmarca en un contexto histórico donde varios de sus principios éticos y políticos eran compartidos con otras corrientes, de tal suerte que su carácter contestatario no significaba, empero, una negación radical de toda la cultura moral de su época? En el desprendimiento que pregona cómo relacionarse con las posesiones, la naturaleza, los seres humanos, el Estado y al límite con el propio deseo. ¿En qué sentido el cinismo antiguo implica una curiosa correlación estrecha e irreductible entre la crítica a las convenciones sociales y la autocrítica? ¿Cómo educar en y para la crítica si precisamente el cinismo refulge por su carácter escurridizo a la hora de formar discípulos o escuelas? ¿De qué depende entonces que los sujetos lleguen a cultivar su capacidad de pensar, su logos y su praxis, alimentados por ese aguijón cuestionador? ¿Acaso el neoliberalismo económico actual no funge como constreñimiento del pensar? ¿No parecemos más bien emplazados en una sociedad conducida cada vez de manera más fuerte por los principios del individualismo, el consumismo y el logro del éxito económico o material a toda costa? ¿Podemos devenir cínicos en una sociedad de la desesperanza y el miedo? ¿O acaso estas características motivan precisamente la postura cínica? Con la actitud crítica terminamos atenazados en un pesimismo melancólico que nos ata cada vez más a la dimensión dolorosa del existir, reduciéndonos a meros entes expuestos al vaivén de las contingencias, los condicionamientos económicos, deseos superfluos y frustraciones angustiantes. ¿Qué puntos de fuga o transformación pueden darse en medio de esta dificultad casi ontológica de un sometimiento perenne? Todas estas preguntas apuntan, por una parte, a precisar en qué consiste el eje ético del cinismo, sus principales dimensiones, la constelación conceptual y práctica que implica como modo filosófico de existencia, bajo el reto de una confrontación permanente que nos sacude de la cómoda especulación de sillón y su reflejo en una autoridad pastoral pretenciosa e incuestionable. Por otra, a servir de espejo para nuestra situación actual, y en este sentido preguntarnos por la vida misma que llevamos, la cual, en varios aspectos fundamentales, a pesar de la gran distancia histórica, es similar a la existencia que le tocó llevar a Sócrates y la estela cínica que de ahí se derivó. Aspectos como la esclavitud respecto a las propias pasiones, la presión social para fomentar la apariencia, la fortuna y la fama, y muchos convencionalismos sociales que implican adulación y sometimiento. Y aunque esta no era una enseñanza obsesionada con crear adeptos, alberga una de las paradojas más difíciles de asimilar. En la repulsa del cínico no había desamor, sino un cuidado del otro consistente en exhortarlo a ser libre y crítico. En efecto, tanto la relación de interpelación que Sócrates realizó con Alcibíades, como el golpe de bastón con el que Antístenes apartó al principio a Diógenes,
simbolizan la antierótica del cinismo como coraje del rechazo del discípulo en aras del cultivo de la independencia, pero no solo en beneficio del aspirante a discípulo, sino también del antimaestro cínico. Es muy famosa esa relación de Sócrates con Alcibíades. Recuerden ustedes que Alcibíades era un muchacho de una clase rica en Grecia, destinado por herencia a gobernar. Y claro, era un muchacho muy hermoso, entonces tenía muchos pretendientes, muchas personas interesadas en él. Y Sócrates alguna vez le dice a Alcibíades que antes de gobernar la ciudad tenía que aprender a gobernarse a sí mismo. Eso, pues sobre eso se ha escrito mucho. Y eso tiene que ver con el hecho de que el cuidado de los otros, como ejercicio del gobierno, como ejercicio político, implica un gobierno de sí, ¿cierto? Una especie de conciencia crítica, una autocrítica. Y el otro encuentro entre Antístenes y Diógenes, les decía yo ahora, pues leíamos ahí que hay como una especie de antipedagogía en el cinismo, como una resistencia a convertirse en maestro, a tener seguidores. Y entonces Diógenes empezó a seguir a Antístenes, a insistirle que quería ser su discípulo, que quería aprender de él. Y Antístenes empezó a rechazarlo. Entonces Antístenes le daba con su bastón, lo golpeaba, lo apartaba. Hasta que Diógenes un día le dijo que su deseo de ser discípulo era más fuerte que su bastón, ¿cierto? Entonces, bueno, Antístenes se resignó a que Diógenes lo siguiera, y entonces ahí hay pues como una especie de antierótica, ¿cierto? Y eso yo creo que es muy interesante porque muestra otra faceta de la pedagogía griega, de las relaciones pedagógicas, en el sentido de que es mucho más famosa la erótica pedagógica a partir de Platón, de Sócrates, etcétera. En cambio, en el cinismo, digo yo que hay una cierta antierótica en aras incluso de la configuración de la libertad del otro, ¿cierto? Entonces, y también una especie de antirretórica, ¿cierto? Porque la parresía eh, no buscaba fundamentalmente persuadir, ¿cierto? A través de un discurso florido, una floritura retórica, podríamos decir, sino que ante todo la parresía buscaba también era insertar el aguijón de la crítica y la autocrítica en el otro, ¿cierto? Y desarrollarla en la misma conversación, ¿cierto? En la misma discusión, en el mismo debate. El reto entonces es leer el cinismo antiguo como algo ejemplar, como una ética cuya pretensión de universalidad debería ser puesta a prueba en la vivencia de la actualidad, tratando de recuperar la fuerza de una conducta y no solamente el recuerdo de una doctrina o una norma moral, enfatizando con ello la vida filosófica o la filosofía como forma de vida, que es creo que el espíritu pues, central de esta aula abierta. Por eso el enfoque principal de este texto podría entenderse como hermenéutico y genealógico. Hermenéutico en el sentido de asumir los conceptos centrales del cinismo antiguo en el horizonte de la posibilidad de pensar nuestro presente a través de lo que ellos nos sugieren, sin un prurito exegético o filológico. Y genealógico, dado el talante crítico de esta corriente frente a los avatares del poder. Así pues, en el primer capítulo enunciaremos algunas de las características del cinismo antiguo, con el ánimo de definir de manera sucinta el corazón de esta corriente grecorromana, tan desafiante para todas las épocas, relacionando temas como conocimiento del alma, cuidado, ontología, fisis y ética crítica de la existencia, abriéndose consiguientemente varias dimensiones como parte de su constelación conceptual y vetas de análisis que serían desarrolladas en los capítulos siguientes, sin que ninguna de ellas debiera algún tipo de proyecto institucional cerrado, gracias al ejercicio de la crítica como movimiento permanente del pensamiento. A saber, que fue lo que les comenté ahora un poco, lo que se trataría en el segundo capítulo, el materialismo y el desprendimiento de las riquezas como dimensión fundamental para entender el concepto mismo de libertad e independencia, sin llegar al extremo de un ecologismo supraantropológico o una teoría económica específica y normalizadora. B. El proceso de subjetivación y diferenciación ética como mediación fundamental entre ética y política, sin plantearse como una teoría pedagógica de educación moral institucional. C.
la relación entre existencia crítica y verdad como característica de la actitud contestataria de los cínicos, exenta de algún tipo de obsesión lingüístico-analítica o discursiva, y de el efecto social y mundano del cinismo como consecuencia de una ética de la crítica y la transvaloración de las convenciones y costumbres, sin proponer una empresa política e institucional particular. Precisamente, yo lo que quiero compartirles hoy de manera central es este quinto capítulo, ¿cierto? Entonces me voy a ir hasta la página 85 y vamos ahí entonces a mirar un poco este problema. Pero antes de este capítulo, yo quiero compartirles el cierre del capítulo cuarto para entender un poco cómo esa transición, ¿cierto? Voy a empezar acá. ¿De qué modo la soledad del cínico es indiferencia frente al tipo de vida sometidas en el contexto de la ciudad? ¿Cómo concebir una existencia completamente comprometida con la militancia crítica respecto a los valores, las costumbres y los principios, y a su vez desarraigada de cualquier compromiso con una persona, lugar o institución en particular? ¿Acaso esa militancia debe conllevar per se algún tipo de dependencia respecto a un ente singular más allá de la propia persona y su trasegar en medio de las ciudades? Precisamente la fuerza del personaje cínico, como ya se ha visto, también se debe a esta libertad respecto a los apegos o los compromisos institucionales. Su único deber y quizás máxima obligación es con la misma verdad cuestionadora que pretende poner a prueba a través del diálogo con los otros, en busca de una existencia cada vez menos inauténtica y dependiente. Por ello, mantiene un vínculo ambivalente con las instituciones. Por un lado, su cuestionamiento apunta a reformarlas en lo que sea necesario para lograr una vida mejor. Y por otro, no se matricula ningún tipo de gueto, partido o grupo al precio de la pérdida de su propia independencia. De hecho, lo que califica al cínico como crítico cultural, la calificación necesaria para ese personaje incierto, un poco brumoso y fluctuante, es cierta práctica, cierta manera de decir que se llama precisamente parresía, hablar franco, la cual se opone a la adulación, forma privilegiada en la sociedad hipócrita de los reconocimientos por mero amor propio, conveniencia, afán de riqueza o fama. En efecto, estos intereses ambiciosos y egoístas someten cualquier tipo de franqueza a la retórica del engaño, la apariencia y el artilugio, y condicionan el discurso y la acción en función de la adulación, la deferencia, el respeto impostado, la pose servil y el sometimiento. En este sentido, la crítica contracultural cínica implica un curioso posicionamiento. Por una parte, opera al interior de la ciudad y sus discursos y prácticas, y por otra, se coloca en la posición de una mirada externa que toma distancia de aquella para someterla al análisis sus verdades, avatares y perspectivas. La tarea de jurisdicción cínica se desprende así de la ontología para volverse una heterotopía, comillas. Y esa práctica de la verdad que caracteriza la vida cínica no tiene por meta decir y mostrar simplemente lo que es el mundo en su verdad. Su meta y su meta final es mostrar que el mundo solo podrá alcanzar su verdad, solo podrá transfigurarse y convertirse en otro para alcanzar lo que él es en su verdad a costa de un cambio, una alteración completa, el cambio y la alteración completa en la relación que uno tiene consigo. Y en ese retorno de sí a sí, en ese cuidado de sí, se encuentra el principio del pasaje hacia otro, a ese mundo otro, prometido por el sí mismo. Lo cual, como ya se ha dicho, no hay que interpretar como una apelación a un núcleo individual esencial y apartado de la comunidad de la cual se hace parte, sino como el conocimiento de todo eso que de la cultura se ha sedimentado en sí mismo, como opiniones, creencias, valores, sentimientos y convicciones que regulan la existencia. Así pues, el ascetismo cínico nos lleva a considerar la episteme como un campo de ejercicio, una verdad que debe ser practicada socialmente para probar su valor. Y ello no solo en el sentido de experimento, al modo de la ciencia moderna, sino sobre todo de experiencia. Esas vivencias cínicas de los valores de la libertad, del cuidado, la transformación del mundo,
la justicia, el bien y la belleza son las que le dan fuerza y validez a los principios implicados en el arte de vivir, toda vez que la existencia misma se convierte en campo de prueba. Todo ello le da a la ética cínica un sentido a posteriori, que correlaciona la teoría y la praxis como pocas corrientes filosóficas de Occidente han llegado a hacer, y no solamente en el sentido de una praxis personal, sino también social. Veamos entonces más en detalle en este capítulo quinto que sigue, en qué consistiría el efecto social del cinismo antiguo. Cinismo y sociedad, dos epígrafes. La inquietud de sí contra la quietud del mundo. Diógenes de Sinope, recuerden que Diógenes Laercio era el historiador, ¿cierto? Y Diógenes de Sinope era el cínico. Decía imitar el ejemplo de los directores de coro, que dan la nota más alta para que los demás den el tono adecuado. Siendo pues el cínico por definición antisocial de parte a parte, la idea de asegurar la seguridad del mundo mediante la única asociación de los cínicos deja perplejo. Más aún cuando en la anécdota del desencuentro de Diógenes con Alejandro se simboliza la renuncia cínica a la actividad política. El encuentro de este gran emperador Alejandro con Diógenes es muy interesante esa anécdota porque cuentan que eh, Alejandro se enteró pues de que existía este tipo tan sabio, este Diógenes, y quiso ir a visitarlo, a saludarlo y a hablar con él. Entonces imagínense ustedes pues ese tremendo emperador y buscó a Diógenes y Diógenes estaba soleando por ahí. Y entonces el emperador le dijo a Diógenes que le había llevado la noticia de su gran sabiduría, que le pidiera lo que quisiera, que le iba a dar a él lo que él quisiera. Y Diógenes le dijo que lo único que quería era que se apartara porque le estaba tapando el sol. Claro, entonces ahí se hace una relación muy interesante porque, claro, el emperador, si no hubiera sido un tipo tan inteligente, seguramente se hubiera sentido profundamente ofendido y lo hubiera mandado a matar. Pero por el contrario, el emperador se sorprendió mucho de esa respuesta y reconoció aún más esa inteligencia en el arte de vivir de Diógenes. Además, en una cita larga, la República de Diógenes comparte con la de su contemporáneo Platón, que era unos veintitantos años mayor y que, por lo que se sugieren las anécdotas, se llevaba tan mal con él como con Antístenes, algunos rasgos utópicos. Proponía la comunidad de los bienes y la igualdad entre los sexos de cara a la educación, la comunidad de las mujeres y de los hijos. En esto iba más allá del modelo platónico, pues como en lo del comunismo, Platón solo lo proponía para la clase dirigente, la de los filósofos. Como Diógenes admitía tan solo la ley natural, llegaba a admitir como naturales el incesto y la antropofagia, puesto que parecían estar atestiguados como costumbres de algunos pueblos. Esa politeia, que influyó a su vez en la obra del mismo título compuesta por el estoico Zenón, expresaría sin duda el cosmopolitismo cínico. Las subversivas proclamas de los cínicos son demasiado generales para tener efectos reales o revolucionarios en su contexto histórico, como Finley y algunos otros han señalado, ya que presentaban un programa tan demoledor de todo que no invitaba a la acción. De hecho, los cínicos no incitaban a la acción revolucionaria, sino lo que la desaconsejaban al ver el mundo en panorama tan grotesco y bestial. ¿Cómo vivir entonces en una sociedad donde sus instituciones y convenciones estén siendo siempre expuestas al cuestionamiento radical, donde los políticos sean puestos constantemente frente al espejo roto de su corruptibilidad? La autosuficiencia cínica rompe el lazo social, o el cínico debe mantenerse en su función pública como un incitador crítico, sin dar el paso a compromisos formales y protagónicos con asociaciones, instituciones o gremios. ¿Cuáles son entonces los correctivos para el peligro del individualismo en el cinismo? ¿Cómo evitar que el cinismo aplicado, tan seguro de sí, no se vuelva dogmático, intransigente y autosuficiente? ¿En qué sentido el cínico puede volverse absolutamente egoísta y monádico en su afán de independencia y desprendimiento? Autarquía es sinónimo de autonomía individualista, egoísmo refinado. ¿Puede la independencia llevar a la indiferencia y a la falta de solidaridad? De hecho, la idea de ética cínica como algo estrictamente personal puede tener una recepción poco problemática en un mundo individualista como el nuestro.
un eco en cierto modo cómplice, aunque pueda quedarse en el nivel meramente discursivo. Pero la idea de política cínica parece insostenible e irrealizable, incluso indeseable, toda vez que uno de los riesgos del cinismo es que, habiendo surgido en gran medida como una revuelta contra los dominadores y el poder alienante de las convenciones sociales, se convierte en un dogma cerrado a la interpelación y al debate. Los portadores de este modo de vida cínico también pueden entonces aprender a dominar con cinismo. Esto es, con una violencia desvergonzada, retadora de cualquier idea de justicia o virtud, ensimismados en una actitud individualista y autónoma, dado que vinculado al principio de bastarse a sí mismos, está el riesgo del egoísmo como autosuficiencia, donde se enaltece al individuo como carente de necesidades amistosas o afectivas, o simplemente funcionales. De hecho, algunos intérpretes han visto en la concepción de las éticas antiguas como estéticas de la existencia este peligro soterrado, el de un individualismo ético que se contenta con labrar la propia vida sin ocuparse de la necesaria inserción institucional crítica y reformadora que implica la existencia social democrática, o el de un modelo de ciudad construido bajo los imperativos de la naturaleza y alejado de manera radical de la polis, creando así más preguntas que respuestas sobre la comunidad de bienes y normas a seguir. Así pues, el medio usado por el cínico para ejercitar su crítica también se encuentra amenazado por el abismo de la violencia y la dominación injustificables y el vacío de una sociedad sin reglas de juego claras. Ahora bien, en palabras de García Gual, Diógenes decía que solo hay un gobierno justo, el del universo. El egoísmo del sabio se compensa con una benevolencia universal y cósmica. El cosmopolitismo de Diógenes tiene a primera vista un aspecto negativo. El rechazo de la ciudadanía en cualquier polis concreta. Es una nota del desarraigo que el exiliado intenta remediar con su empadronamiento en lo universal. Pero tiene también un aspecto positivo, y es para los cínicos un gran mérito el haber proclamado antes que los estoicos y antes de que las conquistas de Alejandro dieran a esa proclama valores más determinados, ese humanitarismo que da a todos los humanos una misma patria, como una misma la naturaleza de los hombres. Una vez más, tenemos aquí la recurrencia a la fisis como lo fundamental en la vida. Hasta ahí la cita. Existe pues otra cara de la autosuficiencia cínica que la saca del posible encapsulamiento en el que podría encerrarla su connotación de independencia material y emocional, a saber, la capacidad de construir un concepto de vida buena y actuar en consecuencia, con la carga contracultural que ello implica, así como una intención de reforma social, aunque no necesariamente un modelo político o acabado de ciudad. Con esto el deseo y la necesidad son sometidos a la interrogación sobre su verdad. Así pues, el cinismo no apuntalaba su búsqueda en el anhelo de una tranquilidad interior, individual o grupuscular, como podría ser el caso de los epicúreos, estoicos o escépticos. Se arriesga a vivir en la confrontación con los otros, en el juego agonístico de la verdad y la búsqueda de una vida auténtica y libre, sin hipocresías o falsos valores. En la versión de Epicteto, dice Foucault, comillas, el cínico aparece a la sazón como un hombre cuya miseria, cuya indigencia, cuya falta de casa y de patria no son otra cosa que la condición para poder ejercer de manera positiva la misión positiva que se le ha impartido. En ese momento, el cínico, que está libre de todo y goza de libertad en todos sus movimientos, aparece como una especie de vigilante universal que vela por el sueño de la humanidad. En cuanto vigilante universal, tiene que velar por todos los otros. Tiene que hacer su ronda como un médico y tomar el pulso de todo el mundo. El cínico es un funcionario de la humanidad en general, un funcionario de la universalidad ética. Universalidad ética que no es la universalidad política del grupo, la ciudad o el Estado o incluso la totalidad del género humano, sino la universalidad de todos los hombres. Lazo individual con los individuos, pero con todos los individuos. Eso es lo que caracteriza en su libertad, pero también en su forma obligatoria, el lazo del cínico con todos los otros hombres que constituyen el género humano, observando lo que hacen, cómo pasan la vida, a qué dedican sus cuidados, qué descuidan en detrimento de sus deberes, cuáles son sus prioridades, etc.
En consecuencia, al ocuparse de los otros, el cínico se ocupa a la vez de sí mismo, porque también él forma parte del género humano. Y de ese modo es su propia solidaridad con éste lo que se pone en cuestión, lo que es objeto de su cuidado, de su preocupación. Por consiguiente, el cínico es aquel que, al preocuparse por los otros para saber cuáles son sus motivos de cuidado o desvelo, al mismo tiempo y por eso mismo se toma como objeto de su propio cuidado. Por ello, el cinismo no es simplemente, como suele imaginárselo, una figura un poco particular, singular y en definitiva olvidada de la filosofía antigua, sino una categoría histórica que atraviesa bajo formas diversas, con variados objetivos, toda la historia occidental. Hay un cinismo que se confunde con la historia del pensamiento, la existencia y la subjetividad occidentales, un cinismo transhistórico. Quiero leer pues, algunas notas también. Aquí en la nota 35. De hecho, podríamos decir que para actualizar este tipo de sociedad cínica, habría que pensar hoy, por ejemplo, en una ecología de la naturaleza y los bienes, en el sentido de una limitación de la explotación de los recursos y el mismo desarrollo progreso, ya que todo crecimiento de una biosfera limitada chocará con los límites físicos de esta. Política en los cínicos significa entonces ecología del deseo, ecopolítica del crecimiento y del progreso, uso de los recursos y limitación de la producción de residuos, algo que tiene a su vez implicaciones profundas en el concepto mismo de crecimiento económico como promoción de los pobres hacia estratos sociales con mayor capacidad adquisitiva y de consumo. En este sentido, mientras que el telo siga siendo el enriquecimiento, no solo de los ricos, sino también de los pobres, la biosfera y el cosmos en general están siendo cada vez más amenazados. Quiero pues esas notas como leerlas, compartirlas, porque son como posibles vetas de trabajo que se abrirían para pensar una ética cínica hoy, ¿cierto? En la actualidad. Un cinismo que pervivió más como una actitud, una manera de ser, que como una doctrina o una armazón teórica, aunque tiene desde luego sus justificaciones y que pronuncia sobre sí misma su propio discurso justificativo y explicativo. Es precisamente esa actitud la que se convierte en algo importante para la sociedad contemporánea, una manera de ser que puede darnos luces para afrontar las angustias del presente, en tanto una categoría transversal de la existencia y subjetividad occidentales. El telos de las democracias y los derechos humanos hoy implica precisamente eso, reducir el mal en el mundo y posibilitar que disminuya el sufrimiento. La justificación de una actitud cínica en nuestra modernidad está afincada precisamente en ese conjunto de enseñanzas y principios que han sobrevivido desde la antigüedad y que se adoptan tanto a nivel individual como colectivo. Por eso, en opinión de Foucault, al centrar el análisis en el tema del individuo, se corre el riesgo de pasar por alto la que es, desde mi punto de vista, dice Foucault, una de sus dimensiones fundamentales, es decir, el problema que está en el centro del cinismo, de la vinculación entre formas de existencia personal y social y manifestación de la verdad. De hecho, cuando se afirma que el cinismo grecorromano, como reivindicación de la rebeldía y la insumisión personal, surgió en el contexto de la decadencia de la polis, también cabe pensar que precisamente por esa decepción respecto a lo político, es que el cinismo se convierte en un proyecto de renovación social que trasciende la frontera misma de los estados-nación, apuntando a toda la humanidad, emergiendo como preguntas sobre lo fundamental, sobre el sentido mismo de la vida y sus afanes, sobre la verdad y los modos de vida. Así pues, ante la polis decadente, crítica radical. Aquí hay otra nota que no me resisto a la tentación de compartirles, que tiene que ver con ese asunto de la transhistoriedad del cinismo. Y yo creo que eso es muy interesante enfatizarlo porque es una muestra también histórica de cómo esos principios cínicos fueron también permeando y llegando hasta nuestros días a través de diversos movimientos e instituciones, estructuras y actitudes y estilos de vida en Occidente. Entonces quiero compartirles esta nota. Ejemplos de su transhistoricidad los encontramos en algunas órdenes y prácticas cristianas del medioevo, en algunos movimientos revolucionarios del siglo XIX, donde el proyecto político también era una forma de vida, y en el arte moderno de los siglos XVIII y XIX, donde la vida misma del artista expresaba la verdad de la obra, a veces como escándalo y ruptura. El arte y la vida del artista en la modernidad plasma
el principio cínico de la vida como manifestación de ruptura escandalosa a través de la cual la verdad sale a la luz, se manifiesta y cobra cuerpo. Es la idea de que el propio arte, trátese de la literatura, la pintura o la música, debe establecer una relación con lo real que ya no es del orden de la ornamentación, del orden de la imitación, sino del orden de la puesta al desnudo, el desenmascaramiento, la depuración, la excavación, la reducción violenta a lo elemental de la existencia. Esta práctica del arte como puesta al desnudo y reducción a lo elemental de la existencia es algo que se marca de manera cada vez más patente a partir sin duda del siglo XIX. El arte, Baudelaire, Flaubert, Manet, se constituye como lugar de irrupción de lo sumergido, el abajo, aquello que en una cultura no tiene derecho o al menos posibilidad de expresión. Y en esa medida hay un antiplatonismo del arte moderno. Si han visto este invierno la exposición de Manet, la cosa salta a la vista. Hay un antiplatonismo del arte moderno que fue el gran escándalo de Manet y que creo, dice Foucault, sin ser la caracterización de todo arte posible en la actualidad, representa una tendencia profunda que encontramos en todos estos artistas. El arte como lugar de irrupción de lo elemental, puesto al desnudo de la existencia. Y por eso mismo el arte establece con la cultura las normas sociales, los valores y los cánones estéticos, una relación polémica de reducción, rechazo y agresión. Eso es lo que hace del arte moderno del siglo XIX un movimiento por el cual de manera incesante cada regla postulada, deducida, inducida, inferida a partir de cada uno de los actos precedentes resulta rechazada y negada por el acto siguiente. En toda forma de arte hay una suerte de cinismo permanente con respecto a cualquier arte adquirido. Es lo que podríamos llamar el carácter antiaristotélico del arte moderno. Por su parte, un hermoso texto sobre cinismo y literatura es el de Carlos Manrique, a propósito del extraordinario poeta colombiano Gómez Hatti. Yo les invito con mucho cariño a darle una voz. Este texto está pues en internet. El artículo de Carlos Manrique es corto, muy interesante, donde él indaga el cinismo en este poeta nuestro, Raúl Gómez Hatti. Bueno, otra citica de Foucault. Cuando la libertad de palabra en la ciudad se vio prohibida por la sumisión al monarca de turno, el cínico reivindicó a título personal la franqueza más absoluta, la parresía. Cuando se prohibió que las comedias se burlaran del individuo por su nombre, la sátira de los cínicos agudizó sus ataques contra todos. Cuando en la corte se impuso el gesto de la humillación total ante el soberano, la prosquinesis se recordó el ademán displicente con que Diógenes había mandado a paseo al gran conquistador a su paso por Corinto. La anécdota que les conté ahora del encuentro de Alejandro y de Diógenes. En un mundo sometido al terror, la humillación y el desatino, solo el sabio que de casi nada necesitaba pudo proclamarse libre y feliz. En la versión de Crates, por ejemplo, la ciudad ideal es un motivo utópico que sirve para criticar la ciudad real. También Crates, como Diógenes, pensó en una ciudad ideal adecuada a los preceptos de la secta. Hemos conservado unos pocos versos en los que nos describe la idílica ínsula de Pera, la alforja, anárquica y feliz. En esa comunidad frugal viven las gentes que no se dejan esclavizar por el oro, ni tampoco por las pasiones, ni por el afán de comercio, que estimula la violencia y la trampa, sino que habita en paz. Y no esclavizados por el placer tiránico, pues quiero que caigan ahí en la cuenta, no es por el placer en general, sino el placer tiránico. O inflexibles, aman sobre todo la inmortal y soberana libertad. Para vivir feliz basta con atender al mínimo y lo demás vendrá por añadidura. De ahí el amistoso consejo. Junta, amigo, altramuces y habas. Y si lo logras, fácilmente levantarás tu trofeo sobre la pobreza y la escasez. Así pues, la relación psicagógica estudiada en el tercer capítulo, de eso que yo les hablaba, pues el pacto parriciástico, la relación con el otro, eh, tiene una dimensión política porque está vinculada a la idea y práctica misma de la ciudadanía cosmopolita cósmica. La formación ciudadana se funda entonces en la relación de esos cuatro asuntos: democracia y segoría, parresía y cosmos. Lo más universalmente humano enraiza a los hombres no en la polis concreta donde nacen, sino en el cosmos. Por tanto, se debería jugar la posibilidad de intervención del individuo y su reconocimiento en el contexto de cualquier ciudad,
la posibilidad de argumentar, criticar y decidir, la oportunidad de enfrentarse al error, a la sofística política, a la retórica del abuso del poder, la posibilidad de proponer un mundo otro en esta misma vida. Pues que era algo muy distinto. Creo que esto es interesante cuando uno pone a estudiar la genealogía del cristianismo. Es muy interesante esta diferencia porque en gran parte del cristianismo medieval, tanto católico como protestante, que nos ha llegado a nosotros, también como una herencia y una tradición, en el cristianismo, fíjense ustedes que gran parte de las aspiraciones humanas tenía que ver con la civitas Dei, con la ciudad de Dios, ¿cierto? Es decir, había como una separación entre este mundo terrenal y el mundo divino, el mundo después de la muerte, ¿cierto? Y todos esos temas del el infierno, el cielo, el purgatorio, etcétera, operaban de alguna manera también como una esperanza de reivindicación, de perdón o de un mundo mejor en un mundo otro, ¿cierto? En el cinismo uno encuentra una cosa muy interesante porque para ellos ese mundo otro debía darse o debía construirse en esta misma vida. Negación de las ciudades existentes y sus leyes. Las ciudades tienen leyes restrictivas y de alcance limitado. Las griegas fomentan entre sus ciudadanos la envidia y la rivalidad por consideraciones de reputación y de nobleza, y los llevan a actuar como niños o locos hasta el punto de caer enfermos. Por ello, el único modelo constitucional válido es aquel que funciona en todo el mundo, lo cual equivale, a contrario, a decir que no existe ninguna ley universalmente válida. Este es el sentido primero del cosmopolitismo diogénico. Por tanto, la idea de que la vida del filósofo debe ser ejemplar y heroica es importante para comprender la parresía cínica como actividad pública, más aún cuando el ser o no ser sabio depende de los actos de cada uno y no de su lugar de nacimiento, de su estirpe. La parresía filosófica no surgía pero de manera espontánea. Era necesario, como ya se vio en ese asunto de la relación psicagógica del pacto paresiástico con los otros, un entrenamiento dialógico y dialéctico, crítico, en la interacción con otros, para desarrollar la habilidad de detectar dichos abusos camuflados en la floritura retórica y las artes discursivas de los políticos de turno. No obstante, esta relación psicagógica no era estrictamente interpersonal. También podía darse bajo la forma de la prédica, la cual está dirigida a todos. Era abierta, no era elitista, no se restringía a un espacio y un tiempo determinados, no pertenecía a una institución cerrada. En consecuencia, una filosofía dirigida a cualquiera, realizada a campo abierto, un pensamiento contestatario en la plaza pública o en cualquier lugar, que hacía de la crítica una lucha por transformar al mundo mediante una invitación reflexiva, una palabra, una acción con el ánimo de someter al análisis las verdades que se creían. La militancia en medio abierto, es decir, una militancia que se dirige a lo absolutamente todo el mundo, una militancia que no exige justamente una educación, una paideia, pero que recurre a una serie de métodos violentos y drásticos, no tanto para formar a la gente y enseñarle, como para sacudirla y convertirla con brusquedad. Es una militancia en medio abierto, en cuanto pretende atacar no solo tal o cual vicio o defecto u opinión que pueda tener tal o cual individuo, sino también las convenciones, las leyes, las instituciones que en sí mismas se apoyan en los vicios, los defectos, las debilidades, las opiniones que la especie humana comparte en general. Es pues una militancia que pretende cambiar el mundo, mucho más que una militancia que se limite a procurar brindar a sus adeptos los medios de alcanzar una vida dichosa. Aquí también aparece una cosa muy interesante que en los contemporáneos ha trabajado mucho, pues en relación con el concepto de subjetivación, ese otro concepto de desubjetivación, ¿cierto? Para el cinismo era también muy importante no solamente dotar a los sujetos de una información, de un conocimiento, de un saber, sino también quitarle o deconstruirle, si me permiten usar el famoso concepto de Derrida, de construir esos principios, esos valores, esas normas, esas convenciones en las cuales él se había educado en la sociedad, en la cultura, y valorar cuáles de aquellas pues valía la pena seguir manteniendo o cuáles de aquellas era mejor transformar, etc. De ahí pues un famoso principio de los cínicos que era cambiar la moneda, ¿cierto? En el sentido pues de transformar también los valores, los principios, cuando estos eran más alienantes que liberadores. La ocupación de sí tiene por consiguiente sentido social en la medida que conocerse a sí mismo permite a su vez conocer lo común y público y criticar este humus cultural
interiorizado y afincado en cada subjetividad, pasando precisamente por la atención y cuidado de sí mismo con la mediación de los demás. Algo sin lo cual se hace casi imposible devenir otro, cambiar las costumbres y subjetivarse de otra manera. En suma, vivir de otro modo. Construir nuevos sentidos se corresponde entonces con ese trabajo de afección de sí, ese giro de la fuerza de la crítica sobre sí mismo, que implica la toma de distancia de la propia cultura encarnada para evaluar cuáles de sus principios es importante seguir y cuáles no. Esto reenvía una noción de fuerza asimilable no a la espontaneidad y la omnipotencia de las energías, sino a una maniobra concreta, limitada a un territorio, que pliega el placer y anuncia el deseo. Tal es el perfil de una ontología de una fuerza que vive el continuo plegamiento de sí del otro a través de sí y de sí a través del otro. La fuerza no es, pues no deviene tal más que en el círculo del placer, del deseo y del acto. De la misma manera, placer, deseo y acto no son, porque no devienen tales más que por la penetración de la fuerza. De ahí que la subjetivación cínica se dé como confrontación crítica con esta concreción de la fuerza como deseo, no solo del otro, sino de la sociedad en general. Subjetividad acá trasciende entonces la mera construcción de sentidos o significados discursivos personales y se convierte en relación física, encuentro, lucha, atracción, rechazo con los demás, en relación de fuerzas hechas acto. El placer y el deseo no son más que los momentos de un campo donde de ahora en adelante se manifestarán la expectativa, la finalidad y el telos del control, y donde el acto imprime a la fuerza su plegamiento esencial, su moderación y su carácter activo. La subjetivación pasa así por el correlato entre la formulación de los anhelos y la realización de la potencia. Los puntos de fuga, resistencias y construcción de nuevos sentidos resultan de ese plegamiento no solo del sí mismo sobre su propio ser, sino también del plegamiento de la propia potencia en los actos que la realiza. Este elemento material del pliegue o la reconstrucción de sentidos y formas de vida trasgrede el idealismo de una conciencia hiperreflexiva y planificadora encerrada en el mundo de sus propias especulaciones. La lucha por el reconocimiento del deseo de aprender a reconfigurarse de un modo distinto y personal implica entonces la necesidad de una política y un derecho garantes de las oportunidades y los intereses. No hay suficiente reconocimiento positivo, sino un contexto cultural, social, político y económico que lo posibilite. Así, la reconstrucción de sentidos es en tanto movimiento de resolución práctica como aplicación mundana. Bueno, bueno, ya para terminar el último minutico voy a leer aquí otra cosa que es muy, pues como muy conocida cuando uno lee los cínicos, y es que se hace una analogía de ellos con los perros, ¿cierto? De ahí viene también la manera de llamarlos. La analogía con los perros implica reconocer en los cínicos varias actitudes. Una vida sin impudor, a la vista de todos, no disimulada, sin vergüenza ni cuidado de las apariencias. Una vida sin ataduras más allá de las necesidades inmediatas y el disfrute de su entorno. Es una vida capaz de combatir, capaz de distinguir a los amigos de los enemigos. Y una vida guardiana, una vida capaz de cuidar a los otros. Por ello, es de contragolpe la vida promovida por gran parte de la sociedad y sus principios de ocultamiento, hipocresía, deseos sin límites, adulación y búsqueda de conveniencia o egoísmo desmedido aparece como una falsa vida. En consecuencia, se plantea la pregunta sobre la verdadera vida como una vida otra, sin apelar a la metafísica del otro mundo. No se trata entonces de una metafísica del mundo, sino de una experiencia histórico-crítica de la vida. Y en ello el cambio del mundo pasa por un cambio de los individuos. Quiero entonces aprovechar ya para terminar esta parte, dedicarle también esta conferencia a mi perra, pues bueno, realmente era de mi hija y mía, a Sacha, que murió hace 2 meses. Entonces, cuando leo estos pasajes sobre los perros, esa analogía con los perros, me acuerdo mucho pues de ese amor como tan especial, ¿no? Y tan distinto que es el amor de los animales. Entonces también le quiero dedicar pues a Sacha esta conferencia. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero que no los haya hecho dormir y bueno, ya abrimos entonces creo que las preguntas, los comentarios. Pues, John Freddy, muchísimas gracias por tu conferencia. Ha sido sumamente ilustrativa y bastante significativa en el sentido de las distintas formas en que también mostrabas que
venido desarrollándose el cinismo, no solamente como algo que se reduce entonces al pensamiento griego antiguo, sino que hablaba de la transhistoricidad del cinismo y cómo entonces puede verse también, no solo en distintos momentos y autores, sino lo más importante, la vigencia del mismo. Justamente en relación con la vigencia, hasta ahora creo que no tenemos preguntas, los animamos para que las vayan dejando en el chat. Yo sí quisiera entonces aprovechar el profesor John Freddy para preguntarle a propósito de la conferencia que tuvimos la sesión anterior, estuvo con nosotros el profesor Gonzalo Soto hablando de Séneca y la filosofía como modo de vida. Nos contaba el profesor Gonzalo Soto que Séneca criticaba mucho en aquella época a cierto modo de hacer la filosofía que se reducía, según nos contaba el profesor Soto, a una payasería discursiva, a un espectáculo circense, decía el profesor. A la luz del principio del autoexamen que nos indicabas y reiterabas que es uno de los, del principio también del sí mismo, no solamente criticar, sino criticarse a sí mismo, un autoexamen, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la crítica que haría el cinismo a las formas o modos contemporáneos de la filosofía, los modos en que actualmente se hace la filosofía? ¿Cuál sería, desde tu interpretación, esa crítica? En qué radicaría? Bueno, a partir del cinismo, ¿cierto? De la ética cínica. Sí, exacto. Sí, yo creo que hay como unas cosas en la vida académica actual del modo de hacer filosofía. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que los cínicos nos criticarían mucho sería como la hiperteorización, ¿cierto? Yo creo que la filosofía académica muchas veces se ha vuelto mero discurso y pocas veces práctica, pocas veces praxis. Entonces, los mismos profesores a veces hablamos mucho contra el consumismo, contra el neoliberalismo y estamos pues profundamente atrapados también en esa lógica. O, por ejemplo, yo creo que otra crítica muy dura que nos harían los cínicos sería que a veces como que nos restringimos como al espacio de institucional de la universidad para hacer nuestras reflexiones, nuestros comentarios, nuestras discusiones, y pareciera como si a veces nos encerráramos como en una torre de cristal, como una burbuja alejada de la sociedad y de sus problemas, ¿no? Entonces, yo creo que cosas así como esas, o por ejemplo el afán de fama, ¿cierto? El afán de fama o de riqueza, que era una cosa que para los cínicos era muy problemático, porque para ellos, es decir, yo creo que para ellos el problema no era la riqueza en sí misma, o la fama en sí misma, sino la adicción que eso podía generar. Es decir, el hecho de que para nosotros fuera prioritaria la fama o la riqueza, podría volverse en ocasión o en riesgo también de desfallecer frente pues, a tentaciones para ser corruptibles o aduladores o falsos, mentirosos, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también en el mundo académico y yo creo que eso los profes a veces lo percibimos con todas estas, por ejemplo, la educación cada vez más neoliberal, digamos, ¿cierto? O por ejemplo, todas estas becas y todas estas competencias por financiación o recursos para proyectos de investigación, pues muchos de ellos están también dados en juegos de poder, ¿cierto? Y en dinámicas, por ejemplo, donde se valora más cierto tipo de saberes, cierto tipo de conocimientos. Entonces, en cierto sentido, yo creo que el cinismo, la ética cínica, sería una crítica muy interesante para la universidad actual, porque muchas veces, y aquí estoy recordando también un texto de Derrida que se llama La Universidad sin Condiciones, porque la universidad muchas veces se ha vuelto en un espacio donde la crítica no es posible, o la autocrítica, ¿cierto? Muchas veces cuando en la universidad, y bueno, André, yo creo que tú has trabajado también en esferas administrativas en la universidad, cuando en la universidad se quieren plantear ciertas críticas, ciertas autocríticas, muchas veces no son como bien vistas, ¿cierto? Entonces, a veces la universidad cae un poco en esas lógicas del poder que someten más bien el pensamiento, ¿cierto? Que más bien, y yo creo que eso sería como objeto de crítica
del cinismo antiguo, ¿cierto? Bueno, sí, básicamente. ¿Considerarías ahí algo que, pues de mi perspectiva, considero que le ha hecho mucho daño a la filosofía en general, a la reflexión filosófica, y son las indexaciones? La indexación de la universidad, pues ciertos rankings, la indexación de las revistas, la indexación de los grupos de investigación y ya también la indexación de personas, ¿cierto? No Ujú. solamente a través de páginas como las de MinCiencias, sino también con el Google académico y otras distintas formas de indexaciones. ¿Estarías de acuerdo con esa hipótesis del Sí, daño que... sí, yo Andrés estaría de acuerdo y sobre todo porque yo creo que es que eso ha generado también en la universidad, bueno, ha generado una competencia que a veces es interesante porque la gente pues intenta también como darle más calidad también a sus trabajos, pero al mismo tiempo yo creo que ha causado también una competencia como desleal, como una cosa, como una rivalidad, un afán de fama, ¿cierto? De recursos económicos, entonces también digamos que eso puede tener un sentido positivo, pero muchas veces se ha convertido en, por ejemplo, uno escucha historias tan graves como que algunos profesores se apoderan de textos o trabajos de estudiantes y los publican como propios, por ejemplo. O, por ejemplo, a veces, esta es cosa de derechos de autor, ¿cierto? A veces la gente hace plagios con tal de obtener o, por ejemplo, manda evaluar proyectos o artículos a amigos, ¿cierto? Entonces se convierte en una sociedad como el mutuo elogio y se evita la crítica, o sea, la crítica, digamos, digámoslo así, objetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú mandas un artículo, un proyecto de investigación o un libro, a evaluarlo a un amigo o a una amiga, pues ahí hay como una cierta manipulación también, ¿no? Entonces, yo creo que en las comunidades académicas esa indexación, ese afán del ranking, ¿cierto? Que es muy cómodo del neoliberalismo económico también de la sociedad contemporánea, yo creo que también ha llevado a que muchos académicos como que se desvivan un poco, pues, y terminen, pues, cometiendo también como actos antiéticos, pues, antiacadémicos inclusive, ¿no? Antiuniversitarios. Entonces yo creo que a veces esa indexación y esos sistemas de ranking de conciencias y de las revistas, etcétera, sí ha llevado muchas veces a una competencia como antiacadémica, ¿no? Como contra el espíritu mismo de la crítica, de la investigación, de lo que debería ser la investigación. Sí, muchas gracias, profesor. Tenemos en el chat una pregunta de Nicolás Caro, relacionada con los ejercicios. Pregunta, ¿cuáles eran los ejercicios que realizaban los cínicos para desprenderse no solo de bienes materiales, sino también de esa perseverante importancia que se le da a la apariencia, la opinión y parecer personal? Ahora Ujú. hay una gran difusión de los ejercicios de los estoicos. Ha aparecido pues en distintos momentos del seminario, como la actualidad que tienen ahora los estoicos. Ah, Pero no he escuchado hablar mucho sobre estos ejercicios en los cínicos. Muchas gracias. sí, no, había en ay, perdón, yo aquí como que metí la pata. Ah, ya. No, sí, yo creo, gracias Nicolás, sí, yo creo que, por ejemplo, hay otra cosa que yo creo que es importante decir, que quizá no lo enfaticé mucho al principio, es que para algunos, o sea, hay como la idea de que el cinismo era como una corriente total, como en las antípodas de todas estas otras corrientes grecorromanas, de los epicúreos, los estoicos, los platónicos, los aristotélicos, pero realmente había muchas cosas que ellos compartían, había como unos principios morales comunes. De muchos de esos ejercicios eran comunes. Por ejemplo, Sócrates tenía mucho de cínico, ¿no? Por ejemplo, cuando él caminaba descalzo en la nieve, por ejemplo, cuando los cínicos, había muchas anécdotas. Por ejemplo, alguna vez uno de los cínicos, ahorita se me escapa el nombre, cuando tenía su coquita, ¿no? Y se fue a beber a una fuente, a tomar agua en una fuente, y vio que un niño estaba tomando agua con la mano. Entonces el cínico botó el pocillo. Es decir, había como unos ejercicios de desprendimiento, ¿no? Como que ponían al límite la pregunta por lo necesario, ¿cierto? Es decir, un poco había unos ejercicios que tenían que ver
con ponerse a prueba, ¿no? Como por ejemplo, el asunto de la vergüenza, ¿cierto? El asunto de la masturbación en público. O cuando ellos tenían pareja, el tener acto sexual, el acto sexual en público, era una manera a través de la cual ellos, por ejemplo, pregonaban, por una parte, el hecho de satisfacer el deseo sexual de la forma más sencilla posible, ¿cierto? Para ellos, de cierto modo, como que reducir la existencia a lo esencial, a lo fundamental. Por eso decía yo al principio como un cierto minimalismo, ¿no? Entonces había, por ejemplo, unos ejercicios también sexuales, también de, por ejemplo, lo que ellos hacían cuando iban a banquetes, ¿cierto? Muchas veces cuando los invitaban a un banquete o tenían una abundancia de comida, para ellos era también muy importante ejercitar el asunto de la abstinencia, ¿cierto? Como de la frugalidad. Y no porque ellos fueran masoquistas, es decir, también ellos daban sus banquetes, ¿cierto? Y lo disfrutaban, ¿cierto? Ellos, la relación con ellos con el placer era muy interesante porque para ellos lo más complicado era volverse adicto a un placer, a cualquier placer. Entonces había una serie como de prácticas que ellos llevaban a cabo que tenía que ver entonces con confrontarse también con ese tema de la reputación, de la opinión pública, porque esa era una manera como ellos también invertían la moneda, los valores. Es decir, si por ejemplo la apariencia era muy importante, el bien vestir, etcétera, para ellos era muy interesante el ejercicio de vestir lo más sencillo posible, porque esa era una manera para ellos de cuestionar también esas convenciones sociales de la apariencia, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir entonces para resumir es que ese ascetismo de los cínicos, muchos de esos ejercicios o de la ascesis, era también común, ¿cierto? Con los estoicos, con los epicúreos, con Sócrates, etcétera. De hecho, ahorita Andrés que mencionaste a Séneca, de hecho, por ejemplo, Séneca, que era pues uno de los hombres más ricos de su época, muchos lo criticaban, ¿cierto? Por esa riqueza. Entonces él respondía que es que él apenas, que él todavía no era sabio, que él estaba en camino de ser sabio, ¿cierto? Pero hubo muchos filósofos de estas corrientes que renunciaron a sus riquezas, ¿cierto? Por ejemplo, Crates, la misma Hiparquía que se casó con Crates, y muchos de ellos que pertenecían a la clase alta, renunciaban a sus riquezas, pero vuelvo y digo, no como por un masoquismo, sino porque para ellos era muy importante saberse libres, saberse independientes, o sea, saber que no dependían tampoco de eso, que su vida, su tranquilidad, su vida buena, su felicidad, no estaba sometida a esos vaivenes, ¿cierto? Por ejemplo, Diógenes decía que Alejandro, que los emperadores sufrían más que él porque estaban angustiados por un ejército, guardaespaldas, demasiados bienes, demasiadas propiedades, mientras que él simplemente necesitaba del sol, de un alimento frugal, en fin, o sea, como esa libertad que daba también el tener menos posesiones, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, no era como un resentimiento contra los ricos o una especie como de satanización de los bienes materiales, de lo material, sino que era más bien como una puesta a prueba respecto a la fortaleza y la capacidad que ellos tenían de sentirse libres frente a esas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando podían comer bien lo hacían, o cuando podían disfrutar de una buena cama lo hacían, pero ellos evitaban al máximo como que eso les generara un tipo de esclavitud. También las relaciones interpersonales, ¿cierto? Para ellos, por ejemplo, el amor, el erotismo, era algo que era muy importante, pero siempre y cuando no socavara la libertad, ¿cierto? No creara como esos vínculos de control, de posesividad, de aniquilación de la libertad. Bien, gracias, John Freddy. Con lo que mencionabas, se me ocurrió algo, pero voy a dejarlo para el final por si da tiempo, de mirar si en la figura histórica o literaria de Jesucristo hay también varias conductas cínicas, o aparentemente cínicas, por ejemplo, el voto de pobreza, el abandonar todo para seguir el camino. Pero bueno, antes de, si hay lugar para ello, pues me gustaría escuchar tu opinión. Eh, Hay otra pregunta de Gustavo. Voy a resumirla, que hay una intervención larga al principio, tiene que ver con el concepto de libertad. Él pregunta algo muy importante al final, sobre si hay distintos tipos de libertad para cada rol social. Eso es una pregunta también por las posibilidades
en aquella época de comportarse de manera cínica, ¿cierto? Porque no todos quizás tenían la oportunidad de llevar una vida cínica, una vida de desprendimiento por razones políticas, por razones raciales también. Creo que la pregunta va enfocada como a eso, un asunto de contexto sobre el concepto de libertad, qué tan universal era, y desde el punto de vista de las posibilidades materiales, si podía extenderse para todos o más bien había ciertas limitaciones de quienes podían realmente llevar a cabo una vida cívica. Sí, muy interesante esa pregunta. Yo ahorita les leí un epígrafe, una anécdota. Diógenes fue vendido como esclavo en alguna ocasión. Y entonces el comprador lo puso como por ejemplo, pues le preguntaron también qué sabía hacer, ¿no? Al esclavo. Entonces dijo, gobernar hombres. Entonces lo puso a educar los hijos, ¿cierto? El que lo compró lo puso a educar a los hijos. Entonces, eso es muy interesante porque, claro, una sociedad como la griega, donde la esclavitud, el machismo, la aristocracia, ¿cierto? Los ilotas eran los esclavos y los que pensaban eran los que tenían tiempo, los que tenían resuelta el asunto pues, de la comida, de lo material. Y sin embargo, digamos, en esa anécdota, en ese gesto, hay una cosa muy interesante y es porque eso como que le da una vuelta a la esclavitud, en el sentido de que, es decir, realmente el cinismo, la libertad cínica, era fundamentalmente una libertad que tenía que ver con el concepto de depender lo menos posible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita, para Diógenes, en cierto sentido, Alejandro y otros gobernantes, otros emperadores, eran esclavos de su propio poder, porque ellos necesitaban muchas más cosas para sostener ese estatus, ese rol, esa función. Entonces, para un cínico, por ejemplo, lo que les decía ahorita, para Diógenes, Alejandro dependía de un ejército, es decir, él no podía andar solo por ahí, necesitaba guardaespaldas, necesitaba un palacio, es decir, necesitaba un montón de cosas para sostener su estatus de gobernante. Mientras que este Diógenes, decía él, necesitaba cada vez menos. Por ejemplo, esa anécdota que les acabo de contar del cínico que botó el pocillo cuando vio al niño tomando agua de la fuente con las manos, son prácticas que tenían que ver con la pregunta por qué era realmente lo necesario. Entonces, el concepto de libertad en los cínicos tiene que como entenderse a la luz del concepto de la independencia y de la necesidad. Obviamente, si alguien está enfermo, por ejemplo, si un cínico se enfermaba, pues obviamente iba a necesitar mayores cuidados que otro que no estaba enfermo. Entonces, digo esto porque, claro, yo no les compartí lo del capítulo sobre la fisis, sobre el materialismo cínico, pero para ellos también era muy importante la conciencia de la determinación de la fisis, ¿cierto? De la naturaleza. Entonces, obviamente, ellos no eran tan ingenuos como para creer que uno era libre independientemente de los condicionamientos naturales, ¿cierto? Por ejemplo, la enfermedad. Entonces, o si tenían hijos, por ejemplo, Crates y Hiparquia tuvieron un hijo, que ahorita se me escapa el nombre, y por ejemplo cuentan pues que Hiparquia lo bañaba con agua fría un poco a propósito de los ejercicios para volverlo resistente, ¿cierto? Al tema del frío. Y entonces, claro, uno podía pensar que obviamente Crates y Hiparquia, después de haber tenido un hijo, pues iban a necesitar un poco más, ¿cierto? De cosas para mantener al hijo que Diógenes que no tenía hijos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el concepto de libertad y necesidad y dependencia también es como contextual, ¿cierto? Para decirlo en términos más contemporáneos, el minimalismo hoy se sabe que no todos los minimalistas son iguales, es decir, un minimalista que tenga, bueno, pues vuelvo a poner el ejemplo de los hijos, un minimalista que tenga 3 o 4 hijos, pues su casa va a necesitar una casa más grande, en teoría, que alguien que no tenga hijos o que viva solo, por ejemplo. Puede tener, digamos, el que vive solo puede tener menos cosas, ¿no? Y ahí aparece, voy a enganchar esto con la pregunta que hizo Andrés del cristianismo, porque eh, resulta que, claro, muchas vertientes del cristianismo practicaban ciertos principios cínicos. Por ejemplo, Francisco de Asís, ¿cierto? Esa relación de él con los animales y con la pobreza. De hecho, el voto de pobreza es un voto
que tiene que ver mucho con esas raíces grecorromanas del cristianismo. Lo que pasa es que muchos no lo practican, ¿cierto? No lo practicaron. Pero, claro, en Jesús, en Jesucristo, en esa figura de Jesucristo, hay muchos rasgos también del cinismo, ¿cierto? Por ejemplo, una vida cada vez más sencilla, más libre respecto a lo material, ¿cierto? Más crítica en el sentido de cuestionar, por ejemplo, toda esa anécdota que hay cuando Jesús llega al templo, ¿cierto? Y echa de ahí a todos los vividores, digamos, que se hacían ahí alrededor de la religión. Entonces, claro, en el cristianismo también hay figuras, yo por eso les decía, les leía esa nota ahora de la transhistoricidad del cinismo, porque claro, yo les decía ahorita que hay una distinción muy interesante entre esa idea de la metafísica del otro mundo, del cristianismo, y la heterotopía del cinismo en esta vida, en este mismo mundo. Y sin embargo, a pesar de esas diferencias, también hay unas consonancias, ¿cierto? Entonces, en efecto, muchos cristianos vivieron ciertos principios o viven ciertos principios del cinismo, ¿cierto? Por ejemplo, yo entiendo que ahora el Papa actual, Papa Francisco, yo entiendo que muchas veces, pues algunos le reconocen, digamos, ese llamado a la vida sencilla, ¿no? Un poco como un gesto que en medio de toda esa opulencia del Vaticano se convierte como crítica también, como contestataria, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que él ha sido como muy diplomático, ¿no? Y ha tenido una manera, como un tacto, ha tenido como un tacto parresiástico, para decirlo con ese concepto de parresía, pero yo creo que en él también hay como una especie de valor o de principio como por la sencillez, ¿no? Y eso son cosas muy, muy del cinismo antiguo. Bien, gracias, profesor. Le doy la palabra a Lili, que tiene también preguntas. Gracias, Andrés. Bueno, profe, algo que usted mencionaba al inicio, que creo yo que es bien importante y era algo referente al antierotismo, que caracterizaba algunas prácticas del cinismo. Eh, de pronto me gustaría que extendiera un poco esa idea de ese antierotismo, también relacionando estas prácticas de las que usted acaba de hablar con algo que creo yo que es bien importante en los cínicos y que usted también mencionó, y es esa intención también de ser un momento de shock, de crear esos momentos también que sacudan al otro, que incomoden al otro, y que creo yo que podrían estar vinculados con esa idea de ese antierotismo que está no solamente dentro de la pedagogía, que tal vez podría estar dentro de su grupo, si es que puede hablarse de alguna pedagogía ahí, pero también en sus prácticas. Entonces, quisiera como conocer un Ahí, poco más de eso. sí, Lili, yo voy a referirme a una cosita que hay en el chat de Gustavo que me parece muy interesante y ya voy con la... Él habla de que los Listo. cínicos dependían de todas maneras de una ciudad formada por personas con modos de vida no cínicos. Esa contradicción fue contemplada. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, claro, el cínico, mientras que podía, él trata de vivir por su propia cuenta, ¿cierto? Obviamente. Pero claro, esa pregunta es muy interesante porque es que no es que el cínico no reconociera la interdependencia, ¿cierto? Sino que para el cínico, incluso por ahí anécdotas, ¿cierto? De cuando el cínico, cuando le pedía algo a alguien, por ejemplo, digamos, alguien que, un cínico, supongamos que no estaba cultivando o recolectando su alimento y le pedía algo a alguien, él no sentía que le estaba robando algo al otro, ¿cierto? Sino que lo que estaba haciendo también era como poner en práctica también un sentido de solidaridad, ¿cierto? Es decir, un poco, ¿qué es lo que el cínico también, digamos, pues imaginémonos un cínico maestro, ¿cierto? Por ejemplo, Sócrates, ¿cierto? Entonces, muchos de estos cínicos, la misma gente los invitaba a su casa y les daba de comer porque para ellos era muy interesante escucharlos, aprendían. Es decir, de alguna manera, la manera como el cínico muchas veces se ganaba la vida, el alimento, era compartiendo sus preguntas, su sabiduría con la gente. Entonces muchas familias no sentían que estaban manteniendo a un vago, ¿cierto? Como a un mantenido, a un recostado, sino que muchos de ellos, incluso para muchas casas, familias, era un honor que entraran muchos de estos personajes a su casa, ¿cierto? Entonces había ahora un sentido más bien como el valor del diálogo, de la conversación con el cínico, porque
eso para ellos era un motivo de formación, de educación, de reflexión, ¿cierto? Y en esas conversaciones, ustedes saben que los griegos, los banquetes y toda esta cosa de lo griego tenía que ver mucho también con el arte de la conversación y del diálogo, aunque a veces fueran críticas duras y juegos de argumentación complicados. Y bueno, pero lo que quiero decir, no sé, Gustavo, si queda claro, es que el cínico era una figura, un personaje que en esa época, no por todos, obviamente, había gente que los detestaba, ¿cierto? Y hablaba mal de ellos, incluso hay muchos antitestimonios, ¿cierto? Muchos pensadores, historiadores que hablaron en contra de muchos de ellos, o de ciertos rasgos del cinismo. Pero había también otra gente que valoraba mucho ese rol, ese papel, esa función crítica como de aguijón socrático, ¿no? De poner a reflexionar. En cierto sentido eran como maestros a pesar de su resistencia a ser maestros, ¿no? Porque para ellos lo importante era como que el otro se deviniera libre. En ese sentido, para ellos, antes aquí engancho con la pregunta de Lili, que me parece muy interesante, en que la antierótica tiene que ver con eso, en el cinismo. Es decir, para el cínico era más importante la libertad que el discipulado. Entonces, para ellos, porque muchos grecorromanos creaban escuelas, ¿cierto? Pues el jardín de Epicuro, ¿cierto? La Estoa de Séneca, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles. Pero el cínico se resistía a eso porque el cínico, digamos, como en su mensaje fundamental, invitaba a ejercer la propia libertad. Y también es una antierótica, no solo por eso, por, digamos, esa antierótica pedagógica, sino por otro rasgo muy fundamental de la parresía que tenía que ver, y aquí me voy a apoyar a Andrés en uno de tus autores favoritos, en Hegel, cuando se dice, por ejemplo, que en Hegel la lucha de las autoconciencias contrapuestas no es una lucha a muerte metafórica o alegórica, sino que realmente era una lucha a muerte. No sé, Andrés, si me equivoco. Y en el cinismo, la parresía podía llevar incluso a perder la vida. Es decir, el cínico, cuando hacía la crítica a la sociedad, o al amigo o al otro, él estaba incluso dispuesto no solamente a perder la amistad con el otro o la relación con el otro, sino que incluso estaba dispuesto a morir. Cuando Diógenes le dijo al emperador Alejandro que se corriera, que le estaba tapando el sol, Diógenes sabía que lo que él estaba haciendo con esa respuesta era arriesgar su vida. Entonces, hacia allá voy con este otro sentido de la antierótica, porque, pues si ustedes quieren, voy a usar una expresión de Freud, ahí hay también como una especie de juego con el tánato, ¿cierto? Porque el cínico, es decir, era más importante, voy a decir una cosa que puede sonar muy exagerada. Para los cínicos yo creo que era más importante la libertad que la vida misma. Entonces el eros era un eros como muy conflictuado, porque claro, si el cínico hubiera puesto por encima la autoconservación a la libertad, el cínico hubiera tenido con la vida una relación fundamentalmente erótica, lo mismo con sus allegados, sus próximos, o con los que querían escucharlos, o con los que asumían su posición de discípulo frente a ellos. Pero el cínico le daba tanto valor a su libertad, a su posibilidad de ejercer la parresía, la crítica, que él estaba incluso dispuesto a perder la vida. O sea, es una cosa tremenda. Esta mañana me sorprendió mucho escuchar a un congresista nuevo, un senador, JP creo que le dicen, como que era un muchacho joven, como de redes sociales, que obtuvo como la tercera cantidad de votos ahora para el Congreso. Y este muchacho, pues lo entrevistaron y él ahora está pues con este proyecto de disminuir el salario a los congresistas. Bueno, y él le propuso una estrategia, en fin, Y este muchacho decía, es que yo estoy dispuesto a que no me reelijan. O sea, para mí es fundamental este tipo de proyectos que obliguen a los congresistas a tener en cuenta al pueblo, ¿cierto? A tener en cuenta las críticas, la voz, las exigencias del pueblo. Y eso me parecía muy interesante a propósito de la transhistoricidad del cinismo, porque claro, hay gente que está dispuesta incluso a perder el empleo, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay gente que está dispuesta a sacrificar muchas cosas
en aras de defender el derecho a la crítica y a la libertad y a un orden de cosas más justo, ¿cierto? Entonces, eso me parece muy interesante y en ese sentido, Lili, pero no sé si queda claro, en ese sentido yo creo que habría como una antierótica en la parresía, ¿cierto? Porque lo primero no es la vida por la vida misma, no es el eros por el eros mismo, sino el modo mismo de vida, ¿cierto? Y la parresía, la libertad de la crítica y del intento de cambiar el orden de cosas. Entonces eso a mí me parece pues profundamente provocador, pero muy extraordinario, ¿cierto? Que haya, históricamente ha existido gente así, ¿cierto? Ha existido gente que ha encarnado ese valor, ese principio de la libertad y de la crítica por encima incluso de su propia vida. Entonces, yo creo que hay como una tanática, pero no negativa, ¿no? Pues estoy aquí ya especulando. Yo creo que ahí habría que explorar como un sentido también, como, por ejemplo, en Séneca defendía el suicidio como opción legítima, ¿cierto? Para Séneca y para muchos de esos grecorromanos, quitarse la vida. Por ejemplo, después de que Diógenes le insistió tanto a Antístenes para que lo aceptara como discípulo, al final de la vida de Antístenes estaba muy enfermo, entonces Diógenes lo fue a visitar y le llevó un cuchillo y le dijo, traje la solución para todos tus males. Entonces le entregó el cuchillo y Antístenes no fue capaz de suicidarse. Entonces Diógenes se fue muy decepcionado, ¿cierto? Dijo, pero ¿cómo es posible? Mi maestro Antístenes que tanto pregonó que cualquier vida no era vivible, no tenía sentido vivirla y cómo es que ahora al final de su vida pues sale de este modo, ¿cierto? En ese sentido, el final de Sócrates fue mucho más cínico que el del mismo Antístenes. Entonces, yo creo, porque incluso yo pensando un poco en el eros pedagógico, que es una cosa tan platónica, yo creo que Sócrates mismo, al final de su vida, optó más por la libertad y por la parresía que por la vida. O sea, yo creo que Sócrates al final fue más antierótico, fue más parresiasta que erótico. Entonces, porque de hecho muchos de los discípulos de Sócrates fueron a insistirle en ese hermoso texto de la Apología de Sócrates, muchos fueron a insistirle que se salvara, ¿cierto? Que ellos lo ayudaban a escapar y todo eso. Pues cuenta la historia. Y él optó por beber la cicuta, es decir, es una cosa pues extraordinaria, ¿cierto? Porque es como un hombre que al final de su vida sigue siendo coherente con su arte de vivir, con su propio estilo de vida. Entonces yo creo que esos radicalismos éticos nos enseñan mucho sobre el espíritu mismo del aula abierta, que es la filosofía como forma de vida. O por ejemplo lo que hizo Deleuze al final de su vida cuando se vio tan enfermo que se tiró no me acuerdo qué piso, con todos sus problemas de respiratorios que él tenía, cuando él ya sintió que su vida no tenía sentido vivirla, ya con él, con la vida, pues no quería una relación erótica, ya no era una relación erótica con la vida. Y él decidió tirarse, ahí hay como un cierre cínico también y estoico, ¿no? Que es una cosa que el cristianismo, por ejemplo, a propósito de las diferencias entre el cristianismo y los grecorromanos, el cristianismo tomó algunas cosas, pero no todas. Por ejemplo, yo diría que cuando el cristianismo cristianizó a Séneca, al estoicismo, esa parte no la tomó, la parte del suicidio, por ejemplo, porque en el cristianismo el suicidio es pecado mortal. Entonces, claro, los que se suicidan se van para el infierno, según el cristianismo. Entonces, fíjense, verá que esa parte de Séneca, que además me parece a mí que también que es también cínica y socrática, eso es un asunto, pero bueno, estoy simplemente como, porque yo eso no lo he profundizado, pues, pero ahorita se me ocurre que esa defensa del suicidio como una opción legítima, esa idea de poner la libertad y la crítica por encima de la vida misma, son formas también que van en contra como de una erótica, pues, en cierto sentido. Pero bueno, no sé, Lili, si es convincente o no sé. Gracias, profe. Gracias por la respuesta. También me gustaría como que en algún punto te referiste a los cínicos como una heterotopía. Y yo creo que sería bueno en este espacio como aclarar en qué sentido se pueden considerar una heterotopía y bueno, y también cómo entender el concepto aquí.
ya que estamos pues en el Vale. curso y creo que es un concepto bien importante. Sí, yo recuerdo mucho, alguna vez que estaba leyendo a Paul Ricoeur, él tiene un librito muy bello que se llama Ideología y Utopía. Entonces él dice, gracias Andrés por la observación. Sí, claro, no, pues obviamente. Paul Ricoeur dice que tanto la ideología como la utopía tienen un sentido positivo y un sentido negativo. Por ejemplo, para Ricoeur, la ideología, el sentido negativo es un poco como la alienación que puede producir, ¿cierto? Y toda la discusión, por ejemplo, que se generó entre Habermas y Gadamer respecto al concepto de tradición y de crítica, ¿cierto? De los prejuicios y todo esto. Pero Paul Ricoeur dice que la utopía también tiene un sentido negativo y es el hecho de que la utopía también nos puede dejar los proyectos en el orden de lo imaginario, ¿cierto? De lo futurístico, de lo que está más allá, pero que no tiene como anclaje en la realidad. Entonces hay un concepto de Foucault que me gusta mucho, es ese de heterotopía, es un textico muy cortico, y a mí me gusta mucho ese concepto porque ahí Foucault propone que la heterotopía sería como una utopía, pues voy a decirlo, voy a explicarlo con mis palabras, sería como una utopía que reclamaría de algún modo la realización en el aquí y ahora, ¿cierto? No sería como una utopía por allá lejana ¿cierto? Sino que sería como en el espacio, y eso tiene que ver una cosa muy interesante con el espacio y el cuerpo porque la filosofía, gran parte de la filosofía se ha ocupado de la temporalidad, pero yo creo que hasta hace muy poco la filosofía empezó a preguntarse por el espacio y el cuerpo, pues en cierto sentido. Entonces, yo creo que el concepto de heterotopía es muy interesante, que tiene que ver con esto del cinismo, de un mundo u otro en esta misma vida, ¿cierto? Entonces, la heterotopía sería esa especie de lugar que queremos también construir, pero acá, ahora, ¿cierto? No en otro momento o en una especie como de, un poco pues en relación con el cristianismo que decíamos ahora, esa metafísica del otro mundo, donde seremos felices, ¿cierto? Seremos ángeles o arcángeles o no sé qué, sino que para el cínico, para los cínicos, era muy importante intentar vivir de otra manera en esta misma vida, en este mismo mundo. Entonces, yo creo que esa es otra cosa que lleva como a pensar que muchos de esos grecorromanos pensaban la ética como algo inmanente, ¿cierto? Como la inmanencia de lo terrenal, que yo creo que uno lo encuentra también en Epicuro, incluso en Séneca, que era tan creyente, ¿cierto? En Dios para, pues yo me imagino que el profesor Gonzalo Soto habló de todo eso, como para Séneca lo racional, pues, y lo divino, ¿cierto? Era toda una cosa muy articulada e incluso en Séneca, yo creo que Séneca se mantiene, digamos, en cierto modo, en los imperativos de una ética para esta vida, para esta tierra, ¿cierto? Y yo creo que eso fue algo que el cristianismo posterior como que fracturó, porque por ejemplo, en los grecorromanos uno encuentra que hay unos modos de creencia, ¿cierto? En la divinidad, en los dioses, etcétera. Pero esa relación con los dioses era muy interesante, era como también como muy distinta a la relación cristiana con Dios. Y uno lo rastrea desde los trágicos, ¿cierto? Uno ve una evolución, por ejemplo, Sófocles, Esquilo, Eurípides, en ellos hay como una relación diferente en cada uno con los dioses. Pero en todos, yo me atrevería a decir que uno en todos encuentra algo común y es que todos intentan de algún modo reivindicar el papel del ser humano en en esta inmanencia terrenal, en tanto también hacedor, en tanto también constructor, en tanto también eh, promulgador, crítico, transformador de su propio mundo, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa relación con lo divino, con lo metafísico, con la utopía, si se me permite ahora entonces volver a este concepto, terminan en el cinismo también como reclamando un anclaje, ¿cierto? ¿Cómo hacer de la utopía, pues yo no sé si esto sonará bien, pero cómo hacer de la utopía algo menos utópico, por ejemplo? ¿Cierto? O de la ideología, que se me olvidó decirlo, del aspecto positivo de la ideología Enriquer, que por ahí quiere decir una cosa muy bella. Él dice, claro,
La ideología puede tener ese talante negativo de una fuente de alienación, pero también, dice Riquet, tiene el sentido de todo un andamiaje simbólico, cultural y lingüístico que nos permite también comunicarnos, ¿cierto? Pues Riquet, como buen hermeneuta, le da una importancia muy grande a la cultura y al lenguaje. Entonces, para Riquet, la ideología también es un aglutinador social, ¿cierto? Nosotros nacemos y nos hacemos en una tradición cultural y ahí hay una especie de creencias, de ideologías que también incluyen valores muy importantes, ¿cierto? Valores que son necesarios también incluso para no dejarnos alienar, ¿cierto? Para poder distinguir entre esos prejuicios alienantes y esas otras formas de ser en el mundo y de creer o de valorar mucho más liberadores, ¿cierto? Que toda la teoría crítica planteó con el concepto de emancipación, etcétera. Pero bueno, sí, yo sé que sobre el concepto de utopía pues habría mucho que, pero es como en ese sentido, ¿no? Como de hacerla más real, más concreta, más, de darle más cuerpo a la utopía y más presente, más actualidad. Bueno, aquí hay una pregunta de Gustavo Perdomo. Gustavo dice, ¿desde el cinismo se ve entonces el suicidio como consecuencia ante la pérdida o defensa de la libertad, pero no como una expresión de la libertad misma? Yo creo que sí es una, o sea, yo creo que es una expresión de libertad en el sentido de que para el cínico, la vida, cuando es un sufrimiento, ¿cierto? Cuando la vida ya es una situación límite, ¿cierto? Que no cambia, que no va a cambiar, que no puede cambiar, el cínico aún ahí puede ejercer su libertad por esa vía, ¿cierto? Que es un poco, yo creo que son, por ejemplo, los campos de concentración, ¿cierto? Todos esos estudios que se han hecho sobre Auschwitz y el nazismo y todo esto, una cosa muy interesante que se ha visto ahí es en qué sentido también en esas condiciones tan coercitivas, incluso alguien tiene incluso la posibilidad, por ejemplo, de decir no más, ¿cierto? Es decir, que sería como un último gesto de libertad. Entonces, yo creo que la libertad cínica implica también esa relación desprendida incluso con la vida, ¿no? Por ejemplo, para ellos había otra cosa que no les conté, que estaba en otro capítulo. Para ellos hay una cosa muy interesante. Ellos dicen, a propósito de la ecología y de la relación con los otros seres vivos, eh, que creo que es una cosa muy cercana a lo del cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, a lo de la ecosofía de Guattari, etcétera. Por ejemplo, ellos plantean pues, ¿por qué va a ser más importante la vida de un ser humano a la vida de una mosca o de una abeja, ¿no? Es decir, yo creo que en cierto, por eso decía yo, quizás en la introducción, que no se trata de un proyecto antropocéntrico, ¿cierto? Porque para los cínicos, esa relación con la fisis era una relación bien compleja, porque no solamente era como el emplazamiento del ser humano en un mundo de correlaciones, sino que además el mismo ser humano estaba ahí al vaivén y en relación también con otra cantidad de seres vivos, ¿cierto? O de naturaleza. Entonces, en los griegos, en los grecorromanos, esa noción de la naturaleza también es muy compleja, muy interesante. Entonces, la vida, para decirlo de esta manera, en los cínicos, la vida no es solamente la vida humana. Entonces, en ese sentido, renunciar a la vida misma o a la propia vida no es tan trágico como para nosotros. Además es que nosotros como estamos cargados del cristianismo también, entonces para nosotros eso es muy grave. Es decir, culturalmente, por ejemplo, todos estos movimientos pro vida, fíjense ustedes que la mayoría de ellos, yo creo que todos son de ascendencia cristiana, son de, ¿cierto? Está en lo que subyace a los movimientos pro vida, yo creo que fundamentalmente es una creencia religiosa, ¿cierto? Es una creencia cristiana, entiendo yo. Entonces, por eso es que Foucault y Deleuze dice una cosa muy interesante, y otros intérpretes, ¿por qué ellos retornan a los griegos? Y Deleuze dice una cosa maravillosa en un curso que él dio 3 cursos sobre Foucault, y en uno de ellos que se llama la subjetivación, Deleuze va a decir que Foucault y otros retornan a los griegos porque están rastreando, están interesados en buscar prácticas de resistencia precristianas y premodernas, es decir, buscando éticas y morales que no están tan cargadas como nosotros hoy,
de esas normas cristianas, de esas leyes cristianas o de esas normalizaciones epistémicas de la modernidad, ¿cierto? Todo ese asunto de lo normal, lo anormal, lo patológico, de la modernidad, pues que obviamente la ciencia moderna tiene muchas cosas positivas, pero también hizo, pues que es una cosa que no le gusta a muchos defensores de los contractualismos modernos, cuando Foucault dice que la modernidad no solamente inventó las libertades, sino también las disciplinas. Entonces, dice Deleuze que Foucault y muchos que han retornado a los grecorromanos lo han hecho porque se dieron cuenta que los grecorromanos, Deleuze lo va a llamar con el concepto de pliegue. Quiere decir para Deleuze, esa cosa que yo leía un poco en el texto, de que en los grecorromanos es en Occidente donde quizás se ve por primera vez de manera más clara la crítica como autocrítica. Es decir, ya no solamente una preocupación por el cosmos, por la fisis como los presocráticos, sino todo un giro antropológico con Sócrates, pero también un giro ético y político. Con el concepto de vida buena, los grecorromanos nos abrieron a la pregunta por qué es la vida buena no solamente para mí, sino para todos. Entonces, por ejemplo, Deleuze dice con Foucault que en los grecorromanos, en la polis, ¿cierto? Todos esos debates que se dan en la polis eran fundamentales para los inicios de la democracia, porque allí los filósofos, los pensadores de la polis tenían que poner a prueba su idea de vida buena. Es decir, por ejemplo, la República de Platón y lo que les conté ahora, por qué la República se convirtió en un texto fundador de la filosofía política occidental. ¿Por qué en los griegos, en los grecorromanos, la idea de vida buena no es una vida buena personal, sino también social? Y yo creo que eso en el sí mismo también está. Lo que pasa es que muchos lectores o muchos intérpretes han pensado que un poco en esa crisis de la polis griega, lo que se cultivó fue una especie de ética individualista. Pero realmente en los grecorromanos, siempre el arte de vivir, la filosofía como forma de vida, es un asunto que compete a todos. Entonces, por eso la crítica cínica es tan importante para movilizar lo social en el entendido de, bueno, qué significan entonces los valores sociales, las convenciones, la moral, ¿cierto? Que yo creo que eso es de las cosas más duras que le da a pues, por ejemplo, esta sociedad de los convencionalismos o la sociedad, por ejemplo, ultracatólica, ultraconservadora, de las cosas más fuertes o de las bofetadas más fuertes es que la ética cínica le diga que se muestre como es, ¿cierto? Por ejemplo, la doble moral o la hipocresía, ¿cierto? O esas cosas que se hacen debajo de la mesa en la política, la corrupción, todas son formas, digamos, sociales de hipocresía y de engaño que son antiparresiásticas. Entonces, por eso la ética cínica, diría yo, que es tan actual, porque la ética cínica lo que hace también es un poco como remover el asunto de los convencionalismos sociales y de esas formas de ser y habitar el mundo actuales que la mayoría de la gente prefiere no cuestionar, ¿cierto? Pues muchas veces por miedo. Obviamente, pues Colombia mismo vemos la cantidad de, pues, de líderes que han asesinado, etcétera. Entonces, obviamente hay ambientes y hay contextos y hay países, hay estados donde es más peligroso decir la verdad. Bueno, tenemos unas últimas preguntas. Sergio había planteado una, pero creo que ya está resuelta con esto que nos acaba de decir el profesor. Y hay una última pregunta de Sergio que dice lo siguiente. En cuanto a la libertad cínica, podría leerse allí un tipo de no acción que busca un sincronismo con el cosmos. Y aprovecho para agradecerle a Nicolás por ponernos el fragmento aquí de un texto de Cioran sobre Diógenes y los invito a quienes tienen acceso al chat para que lo lean aquí en este momento. Entonces, profe, esta Lili, pregunta de Sergio. ¿me repites por favor esa pregunta? Es que Sí, estaba dice. leyendo lo del chat y creí que era que iba a salir esa parte de Cioran. Bueno, no, están preguntas y respuestas. Es de Sergio Baos y dice, en cuanto a la libertad cínica, Ujú. podría leerse allí un tipo de no acción que busca un sincronismo con el cosmos. No, yo creo que, por ejemplo, esa es otra cosa que el cinismo, por ejemplo, un ermitaño, ¿cierto? Un ermitaño cristiano,
para pensar en los eremitas, por ejemplo, de la época medieval, ellos entendían también su hacer, su misticismo y su oración y su práctica devota como algo que tenía que hacerse alejado del mundo, ¿cierto? O la idea del sabio que se iba, ¿cierto? Se retiraba de la ciudad y a pensar, por ejemplo, y luego volvía a derramar su luz sobre los ignorantes de la polis. Los cínicos hay un pasaje muy bello que pues, no leí, no, de Glucksmann, sobre cómo habitaban los cínicos la ciudad, ¿cierto? Y para el cínico no se trataba de retirarse de la ciudad, de la polis. Para ellos la libertad tenía que ser in situ, o sea, la crítica y la parresía tenían que hacerse en el contexto, en situación. Entonces, no, los cínicos ellos preferían estar en medio del tropel, por decirlo así, en medio de la polis, del ágora, del debate, ¿cierto? Alguna vez Platón estaba ya definiendo lo que era el hombre, entonces dijo que era un bípedo sin plumas, y entonces por ahí pasaba Diógenes, lo escuchó, y fue desplumó un pollo y se lo tiró a la mitad de la plaza y le dijo, Platón, ahí a tu hombre. O sea, el cínico no se retiraba de la polis, de la ciudad. Él vivía en el corazón mismo de la ciudad, ¿cierto? Entonces no era un eremita, no era un ermitaño, no era un sabio a la manera de esos sabios que se iban y se retiraban y se callaban un tiempo y volvían como a enseñar su conocimiento, y tampoco era un maestro en el sentido como tradicional, ¿cierto? Porque el cínico, el pacto parriciástico implicaba que el que estaba por debajo, pues en esas relaciones verticales tradicionales, por ejemplo, el alumno podía cuestionar al maestro, o el ciudadano podía cuestionar al príncipe, al emperador, ¿cierto? Era como una inversión también, que propendía por un cierto igualitarismo de la parresía. Entonces, para el cínico no se trataba como de alejarse, de ahuyentarse, de refugiarse, sino que para el cínico había como el imperativo de poner su ética en medio del contexto, ¿cierto? En medio de la polis, en medio de la confrontación. Entonces, la parresía y la crítica cínica no era una crítica sin interlocutor, ¿cierto? Era una crítica siempre como en acto. Era también una especie como de puesta en escena. Por ejemplo, ese gesto de Diógenes lanzar el pollo desplumado en medio de la plaza, ¿cierto? Eso tiene algo de teatral, pero era también porque ellos jugaban mucho también con las imágenes, con lo serio burlesco. Entonces también la crítica era una especie de puesta en escena. Entonces, no, yo creo que ellos no entendían la crítica de la sociedad o la crítica de sí mismos como algo alejado de la... ¿cierto? Bueno, profesor John Freddy Denis, ha sido un placer contar con usted en la sesión de hoy. Ha sido muy ilustradora su conferencia y, por supuesto, sus reflexiones, sus respuestas a las distintas preguntas que fueron planteadas. Agradecemos también a los asistentes y a quienes nos compartieron sus preguntas. La invitación es a que llevemos entonces un modo de vida cínica, ¿cierto? En el sentido filosófico. Y bueno, los invitamos para la próxima sesión, que tendremos la presentación de un profesor invitado del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Moret. Se llama el Centro de Estudios de la Al-Mustafa International University de Irán. En este momento el profesor está radicado en Argentina y nos acompañará entonces en 8 días con la ponencia La filosofía como forma de vida en el pensamiento islámico. Están entonces nuevamente invitados e invitadas para que nos acompañen. Profesor, muchísimas gracias por sus reflexiones y esperamos que hasta una muy pronta ocasión. Muchas Muchas gracias a ustedes por la gracias. invitación. Feliz tarde. Estén Feliz muy bien. tarde, chao. Muy bien.